Cuando hablamos de trasplante de córnea, a lo mejor no entendemos claramente la función de la córnea y cómo puede impactar en nuestra vista. Por eso hoy está con nosotros el doctor Rolando Mora. Doctor, un placer, muy buenos días. Buenos días. Doctor, ¿por qué se daña la córnea, primero que todo? Bueno, empecemos tal vez para hablar de que la córnea es el lente principal del ojo. Vemos acá en este modelo, si lo podemos ver acá, este es el primer lente. Es el lente de poder refractivo más importante de la córnea. Si pudiéramos verlo, ok, aquí está, este es el ojito. Lo vemos acá. Ajá. Y entonces la luz pasa. La córnea, el ojo generalmente tiene dos lentes. La córnea es esto, el primer lente, como usted dijo, exacto, del ojo. Es la entrada de la luz al ojo. Ajá. Y es el lente principal que va a transmitir los rayos de luz hacia la retina. Okay. Entonces es sumamente importante porque realmente nuestra calidad visual va a depender mucho de que este tejido esté bien sano. ¿Por qué se daña? Bueno, puede ser por traumas, puede ser por enfermedades genéticas o por degeneraciones normales que se pueden dar con la edad. Bien, ¿qué síntomas nos puede dar la córnea con respecto a que se esté dañando o está dañada? Lo primero, mala calidad visual. Vamos a empezar a limitar nuestra visión, que ya no se va a poder corregir con un anteojo convencional. Entonces, puede tener dolor, ¿verdad? Visión nublada en las noches. Va a depender del sí, el origen que está generando el problema, pero en general lo principal es mala visión. No se va a confundir, digamos, si tenemos una miopía o un astigmatismo, o sea, realmente hace mucho la diferencia. Hace mucho la diferencia. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar de las posibilidades. ¿Cuáles son los tratamientos convencionales en el momento que empieza a fallar? Como todo, uno trata siempre de buscar un escalón para ir empezando de la parte más sencilla a la parte más compleja. Lo primero es ver el origen de esta enfermedad. Si es un trauma, a veces está tan dañado el problema que no tenemos otra opción, o una infección, que a veces por más antibiótico que demos no tenemos otra opción que ya ir a un trasplante de córnea. Sin embargo, a veces hay ciertas patologías que con simple y llanamente un lente de contacto podemos amortiguar un poquito el problema. Generalmente no se soluciona. ¿En qué casos entonces definen hacer un trasplante de córnea? En este caso, cuando la infección ya es incontrolable, cuando la calidad visual es sumamente deteriorada y no tenemos otra alternativa para poder generar una mejor calidad visual, o porque ya los métodos normales de anteojos o lentes de contacto tampoco nos van a resolver el problema. Por cierto, nos van a poner un video por aquí y quisiera que me explicara de qué se trata. Lo que pasa es que el trasplante de córnea ha evolucionado y ha cambiado radicalmente. Antes teníamos que trasplantar toda la córnea. Hoy en día estamos tomando solo las estructuras dañadas. ¿Eso que están retirando ahí qué es? Esa es la capita más interna de la córnea. Se llama la membrana de Descemet con el endotelio. Entonces nosotros tomamos un tejido donador y estamos retirando de esta córnea donadora solo ese tejido que es el que vamos a trasplantar. No vamos a trasplantar toda la córnea. ¿Por qué? Porque la evolución, el resultado visual y la recuperación es mucho mejor. Entonces acá es de mucho cuidado. Esto es una telita mucho más delgada que la telita de una cebolla. Tenemos que tenerla con mucho cuidado, retomarla y ponerla en el lado y en la orientación adecuada, porque si la ponemos al revés puede generar problemas. Esto es lo que vamos a poner, digamos, en el ojito que está mal, en la córnea que está con ese problema. Entonces, ¿cuál es el concepto de ahora? Vamos a quitar lo malo de ese tejido y vamos a poner algo bueno. ¿Ese algo bueno se saca de otras personas? De otro tejido donador. Esto es una córnea donadora, esto es un botón donador de un cadáver que lo hemos tomado. Ok, que estaría donándole a cualquier persona que tuviera problema. Exactamente. Ahora, después de este trasplante de córnea, ¿cuáles son, digamos, los resultados aproximados? Es impresionante. Con esta técnica que se llama la técnica DIMEC, que es solo trasplantar el área endotelial en pacientes que tienen problemas de disfunción de endotelio. ¿A qué me refiero al endotelio? La córnea tiene 5 capas. La última capa son unas maquinitas que hacen que la córnea esté completamente transparente. Hay personas, adultos mayores, que se les daña esto, o por una cirugía o por una disfunción ya propia de la edad. Ahora, todos son, digamos, candidatos para hacer un trasplante de córnea. Va a depender de la patología y lo ideal, pero si ya hay una disfunción, sí, prácticamente la córnea tiene una ventaja sobre otros órganos. No hay que buscar compatibilidad. Porque si tú ves acá, la córnea no tiene vasos sanguíneos. No hay posibilidad de que lleguen a hacer rechazo.
Bueno, sí hay posibilidades de rechazo, porque pero mucho menos que si se va a Que comparar cualquier otro un órgano como el riñón o como el corazón. ¿En cuánto tiempo una persona después de un trasplante de córnea estaría ya, digamos, bien recuperada? En las técnicas convencionales, entonces se trasplantaba toda la córnea, habría que esperar un año para ver un resultado. Con estas técnicas, prácticamente en cuestión de una semana ya el paciente está tomando Una calidad. semana. Es impresionante. Ahora, perdón por mi ignorancia, pero digamos, si la persona usaba anteojos, ¿verdad? Porque tuviera X, miopía, un astigmatismo, no sé, incluso presbicia, el hecho de que le hagan el trasplante de córnea no tiene nada que ver con la visión. Él volvería a usar sus anteojos normales. O sea, puede volver a tener, más bien puede mejorar, porque puede ser corregírsele un poco su defecto refractivo. De una vez. O igual puede usar digamos, puede ser que use su anteojo, su lente de contacto posterior, o incluso si requiere una cirugía de catarata, después hace su cirugía de catarata. O sea, no va a imposibilitar en nada, porque el problema está básicamente en la parte anterior. Sí, exacto, Sí. afuera, por decirlo de alguna Exactamente. manera. Ok, aquí tenemos otro video. Explíqueme qué información tenemos. Bueno, sobre aquí esto. básicamente vemos, es el tejido, ¿ves? Esta es la córnea de vista de lado, Ajá, ahí la vimos como sí, en macro, sí. aquí viéndolo, entonces este es el tejido, son las diferentes capas. Hay personas que tienen solo opacidades de esta área anterior de la córnea. Entonces, por ejemplo, un queratocono, que antes teníamos que trasplantar todo en pacientes jóvenes, ya ahora solo trasplantamos esa parte anterior. Y en los pacientes, por lo que vimos ahora en el video, lo que estamos haciendo es trasplantar la parte más de atrás y más de adentro, generalmente en adultos mayores. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una Esto es brújula, como, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo ve la con persona? un problema, exacto. Ok, y aquí, Este es un examen oftalmológico normal, básico, ajá. ¿verdad? Y esto es como para hablar un poquito de las enfermedades de la córnea. ¿Ves cómo se pacifican? Una opacidad de enfrente de tu ojo, O sea, realmente ahí no te... está como... ¿Ves? Completamente sí, nublado. Opaco, totalmente. Ahí estaría viendo mal. Completamente. Ajá. Entonces, ¿ves? Este es un trasplante total, Ahí le quitaron la córnea porque completa. realmente no teníamos otra opción. Entonces Y ahí viene completo. tenemos que donarlo y suturarlo. Esto es lo que puede llevar hasta un año en recuperarlo. Porque tiene que, Hay que digamos, esperar la que sutura. cicatrice, ir quitando las suturas, lleva todo un cuidado. ¿Ves? Esto es muy interesante porque aquí vemos las enfermedades. Aquí de parcial, cuando se daña el endotelio, que es la capa posterior de la córnea, que es básicamente lo que nos hace mantener transparente este tejido, tenemos que hacer como quitar ese pedacito, por decirlo así, y trasplantar eso que vimos. Entonces, lo que hacemos acá, lo que está demostrando es, aquí está demostrando el endotelio dañado y aquí ahorita lo vamos a retirar. Ahora, esta córnea, digamos, donde se hace el trasplante, ya sea completo o parcial, ¿Ves? Aquí quitamos el ¿es para pedazo. toda la vida, doctor? Sí, No esto es ya- que tengamos que volver a hacerlo. ¿O tiene una vida...? No, sé? esto es para toda la vida. Tiene la posibilidad de disfunción, o sea, de que no pueda, pero en general casi todos funcionan bastante bien. Entonces, ves, nada más agarramos el pedacito dañado y lo colocamos. Ajá. ¿Qué es la ventaja? El resto de tejidos del paciente. Entonces, menos posibilidades de rechazo. Qué increíble, o sea, todo se queda, Todo se queda, nada más rescata, por decirlo de alguna queda manera. el tejido propio del paciente. Entonces, la posibilidad de éxito es mucho mayor que trasplantando todo el tejido. Y ahí lo vemos, a mí me impresiona porque la verdad es que no tenía muy claro. Entonces la córnea, como decías, es el lente. Bueno, aquí tenemos un ojo. Ya esto es una cirugía ¿De donde vamos verdad? a trasplantar. Qué susto, así es ¿verdad? como lo abren, con esos ganchitos. Hay doctor. unos aparatitos que tenemos el párpado sostenido. ¿Uno ¿verdad? está totalmente dormido o no? Solamente es local la anestesia. Esta cirugía prácticamente la hacemos solo con gotas de anestesia. No necesitamos dormir al paciente. ¿Y el Esa paciente está viendo? No. porque- Digamos del otro ojo. Ve, aquí estamos introduciendo el pedacito. Ajá, ¿Ves? ajá. Y por medio de una burbuja de aire lo vamos a colocar en la parte posterior Ese que es parcial, digamos, entonces no tiene sutura. no tiene sutura. Se pega solo. con puro aire. Wow, ok. Entonces la recuperación es mucho más rápida. Por supuesto. Bueno, hoy creo que fuimos aclarando muchísimo, ¿verdad? Hemos evolucionado mucho en cuanto a la posibilidad de trasplantes de córnea. La tecnología y por supuesto nuestros Generalmente sí doctores. ponemos un puntito, nada más uno, Ajá. pero es para cerrar la herida de incisión. Eso se quita en una Ok. semana. Bueno, maravilloso. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer de verdad.